No puedo respirar. Auxilio. Una guerrera orca cavó durante 12 horas en la nieve y lo encontró luchando por su vida. Ayúdenme. No puedo respirar, por favor. Las palabras murieron en la gélida oscuridad. Enterrado bajo toneladas de nieve. Ya no sentía los dedos. Cada respiración se acortaba. El hielo le aplastaba las costillas. La avalancha lo había arrastrado del paso de montaña como si nada. Un leñador en el lugar equivocado, con lana deshilachada que no era rival para el frío. Arriba, una orca se abría paso a través de la nieve con las manos desnudas. 12 horas había estado cavando. Su fina armadura de cuero cubierta de hielo. Pieles caras abandonadas en su frenesí. Su clan la exiliaría por ayudar a una humana. Pero algo la había llevado a este lugar. Algo que no podía nombrar. Cuando sus dedos finalmente rozaron la tela, encontró su pulso. Apenas allí. Lo liberó. Y fue entonces cuando lo vio. Bajo la tierra y la sangre, un anillo de plata con un escudo en su mano. Lo reconoció. No tenía ni idea de a quien acababa de salvar ni de cuánto les costaría a ambos. La cabaña se alzaba solitaria en la ladera de la montaña, donde los pinos, doblados por la nieve y el viento, tallaban el hielo en extrañas formas. Abandonada años atrás por algún ermitaño olvidado, se había convertido en una estación de paso para viajeros que sabían dónde buscar. El humo se elevaba de la chimenea torcida, tenue y frágil, apenas suficiente para calentar la única habitación del interior. El techo estaba remendado con corteza y esperanza. La puerta colgaba ligeramente descuidada y las ventanas estaban cubiertas con tela engrasada en lugar de cristal. Dentro, la luz del fuego parpadeaba sobre las ásperas paredes de piedra y un suelo desgastado por los pasos solitarios. Theon depositó al humano en la cama, la única cama, y retrocedió, con las manos temblorosas, no de frío, sino de la imposibilidad de lo que acababa de hacer. Lo había traído hasta allí, a este refugio olvidado, el lugar seguro más cercano a que pudo llegar antes de que la hipotermia lo consumiera por completo. 12 horas. 12 horas cavando con las manos ensangrentadas mientras su patrulla esperaba en el borde del valle, con la previsión de ayudar, viendo a su comandante romper la ley más antigua. 12 horas con el juicio silencioso de su guerrera quemándole la espalda. 12 horas sabiendo que cuando regresara al campamento, enfrentaría consecuencias que podrían terminar en el exilio o la muerte. Pero había escuchado la voz. Débil, humana desesperada, y no podía alejarse. Teren se movió hacia el fuego, agregando leña con movimientos eficientes. Su enorme cuerpo hacía que el pequeño espacio pareciera más pequeño. 2 metros de músculos y cicatrices, con piel de color de nubes de tormenta y ojos como ámbar fundido. Su cabello negro estaba recogido en el moño de la guerrera, revelando las marcas del clan tatuadas a lo largo de su mandíbula y cuello, símbolos que proclamaban linaje, rango y honor ganados con sangre. La armadura de cuero que vestía era un trabajo fino con patrones que hablaban de riqueza y estatus. Las pieles que había abandonado en la nieve habían valido más que toda esta cabaña. El hacha en su cinturón lucía el escudo real del clan Rompetormentas, aunque lo había escondido bajo su capa en el momento en que decidió cavar. Era la comandante Theron Rompetormentas, segunda hija de la reina Ort, líder de los territorios del norte y una guerrera que jamás había quebrantado una ley. Hasta ese día, miraba a la humana en la cama, tan pequeña, tan frágil. Los humanos siempre parecían frágiles para los orcos, pero este en especial. Piel pálida que se tornaba azul en los bordes, cabello oscuro enmarañado con sangre y hielo, cuerpo delgado que denotaba una vida dura e inviernos más duros. La ropa del hombre estaba remendada y remendada. El hilo de lana, las botas más completas que de cuero, un leñador por los coluces en sus manos, uno pobre por todo lo demás. Pero ese anillo, los ojos de Verón se fijaron de nuevo en él. Plata grabada con un escudo que había visto antes en la sala de guerra de su madre. Una casa noble humana, una que había sido diezmada en las guerras fronterizas hacía 20 años. Todos creían que el linaje se había extinguido. Apparentment no. La humana movió un suave bulto que escapaba de sus labios agrietados. Verón se movió sin pensar, arrodillándose junto a la cama. Se quitó los guantes y presionó la palma de la mano contra la frente del hombre. Ardía de fiebre ahora. El cuerpo luchaba contra la hipotermia y las heridas que la avalancha le había infligido. Había tratado heridas de campo de batalla antes. Sabía cómo colocar huesos, cocer carne y preparar medicinas con hierbas de montaña. Sus manos se movían con practicada eficiencia, cortando la ropa congelada, buscando roturas y hemorragias internas. 3 costillas rotas, un hombro dislocado,
congelación en los dedos de manos y pies, y un corte en la sien que se había desangrado en la nieve. Debería dejar morir a la humana. Sería más bondadoso que lo que haría su clan si se enteraran de que había salvado a uno. En cambio, Theon calentó agua, mezcló hierbas para que comenzó la cuidadosa tarea de traer a alguien de vuelta del filo de la muerte. Afuera, el viento aullaba a través de las montañas. Adentro, el fuego crepitaba y las sombras danzaban en las paredes. Un comandante orco, que jamás había desobedecido una orden, cuidaba a un humano a que no tenía por qué salvar, en una cabaña que no era suya, tomando decisiones que lo cambiarían todo. Ahora, con la vida del humano en sus manos, Teren se preguntaba si acababa de salvar a un extraño o si los había condenado a ambos. El nombre del humano era Ilyn Asford, aunque nadie lo había llamado por su nombre completo en 15 años. Había nacido como el hijo menor de Lord Cedric Asford, en una casa de maná con muros de piedra y jardines que florecían incluso en otoño. Su infancia había estado llena de tutores y caballos, sábanas de seda y sirvientes, un futuro planeado desde su nacimiento. Tercero en la sucesión significaba libertad. Su hermano mayor heredaría. Su hermano mediano se uniría a la Guardia Real y Ilyn podría elegir su propio camino. Entonces llegó la guerra fronteriza. Ilyn tenía 10 años cuando la incursión orca quemó su hogar. Sus hermanos murieron defendiendo las murallas. Su padre murió cubriendo la huida de Ilyn. Su madre murió en sus brazos 3 días después, presionando su anillo de cenada en su palma y haciéndole jurar que sobreviviría. Había sobrevivido olvidando, convirtiéndose en otra persona, alejándose de la nobleza y adentrándose en las montañas donde nadie hacía preguntas y nadie esperaba nada más que un día de trabajo. Había aprendido a blandir un hacha para leer el bosque, a vivir de estofado de conejo y silencio. Durante 15 años había sido leñador, pobre, solo, anodino, a salvo. El anillo era todo lo que le quedaba de esa vida. Lo llevaba en una cadena alrededor de su cuello, oculto bajo su ropa, una vergüenza secreta que no podía abandonar del todo. El pasado estaba tallado en su carne y escrito en las cicatrices que cubrían sus brazos. Había nacido como la segunda hija de la reina Morgan Stonebreaker, gobernante de los clanes orcos del norte. Su hermana mayor, Kira, era el cabello, brillante, despiadada, perfecta. Verón había sido el repuesto, el respaldo, el que lideraría ejércitos mientras su hermana lideraba el reino. Había sido entrenada desde la infancia en combate, estrategia y el rígido código de honor de su gente. Los orcos valoraban la fuerza por encima de todo, y Theron había aprendido pronto que mostrar debilidad significaba la muerte, no una muerte metafórica, sino la muerte real. Su primera muerte había llegado a los 12 años en los pozos de entrenamiento. Su instructor se lo había exigido, luchar hasta la muerte o morir. Había elegido vivir. A los 17, había liderado su primera incursión contra un asentamiento humano. Las órdenes habían sido claras. Tomar recursos. No dejar testigos. Las había seguido. Todavía veía sus rostros a veces en sueños. A los 25, se había convertido en comandante de los territorios del norte, responsable de miles de guerreros y cientos de kilómetros de frontera en disputa. Su madre confiaba en que sería despiadada. Su hermana esperaba que fuera perfecta. Sus guerreros la seguían porque nunca había perdido una batalla. Pero algo había cambiado hacía 3 años durante el asedio de Thornfield. Ella lideraba el asalto cuando la vio, una mujer humana protegiendo a una niña con su propio cuerpo, enfrentándose a guerreros orcos con solo un cuchillo de cocina y una rebeldía absoluta. Miró a Theron, y en lugar de miedo, Theron vio determinación. Una madre protegiendo a su cría, como cualquier guerrero orco. Detuvo el ataque. Sus guerreros estaban confundidos, pero obedecieron. La mujer y la niña sobrevivieron. Su madre estaba furiosa. Su hermana cuestionó su idoneidad para el mando. Pero Tere no podía olvidar lo que ella había visto. Los humanos no eran solo presas débiles. Eran personas, padres, hijos y vidas que importaban. Cuando oyó la voz que clamaba desde debajo de la avalancha, esa duda se transformó en decisión. Sus guerreros esperaban que pasara de largo. Los humanos morían en las montañas constantemente. ¿Por qué debería importarles a los orcos? Pero Theron recordó a esa madre con su cuchillo de cocina y empezó a cavar. Un león despertó con el olor a humo de pino y a algo cocinándose. Todo su cuerpo gritaba de dolor, pero estaba caliente, increíblemente caliente, considerando que lo último que recordaba era hielo aplastándole los pulmones. Abrió los ojos y vio vigas de madera toscas y la luz del fuego danzando sobre paredes desconocidas, y un orco sentado junto al fuego,
removiendo algo en una olla. Ian contuvo la respiración. Intentó moverse, correr, luchar, pero su cuerpo no cooperaba. La cabeza del orco giró. Sus ojos ámbar se encontraron con los suyos. Eilen vio su propia muerte en esa mirada. Solo que el orco no atacó. Solo lo observó y luego volvió a remover la olla. El orco pronunció palabras profundas y efusivas, pero comprensibles. Había encontrado a Eilen en la avalancha, había cavado durante 12 horas y lo había traído aquí para sanar. No esperaba nada a cambio, excepto que Eilen descansara hasta que pudiera caminar de nuevo. Eilen no lo creía. Los orcos no salvaban humanos. Los orcos mataban humanos. Todos lo sabían. Pero el orco, según dijo, seguía cocinándose. Cuando la sopa estuvo lista, la trajo en un cuenco de madera y la puso en la mesita junto a la cama. Luego salió, dejando a Ian solo con la comida y la confusión. No hablaron mucho ese primer día. Allí examinaron las heridas de Ian con sorprendente delicadeza, volvieron a vendar los dedos congelados y le reacomodaron el hombro dislocado con una disculpa que Ellen apenas oyó por encima de sus propios gritos. Luego le dieron más sopa y una manta y se durmieron en el suelo junto al fuego. Eilen permaneció despierto toda la noche, observando la enorme figura del orco subir y bajar con cada respiración, esperando a que la trampa saltara. Nunca saltó. Al tercer día, Eilen podía sentarse sin jadear. Al quinto, podía caminar de la cama a la silla. Al final de la semana, ayudaba con pequeñas tareas, removía la sopa, alimentaba el fuego, doblaba mantas con la mano sana. Lo observaban constantemente, pero sin hostilidad. Con algo que parecía casi curiosidad, al principio empezaron a hablar con cautela. Se rodeaban de palabras como los luchadores en el ring. Elian se enteró de que Teron estaba de patrulla cuando cayó la avalancha, que había oído su voz y no podía marcharse, que sus guerreros habían regresado al campamento sin ella, y que cuando finalmente regresara, habría consecuencias. Theon se enteró de que Ian vivía solo en las montañas, que cortaba madera para ganarse la vida y que no había hablado con nadie en meses, que había estado cruzando el sendero para llegar al puesto comercial cuando la montaña tenía otros planes. Una noche, Ellen le preguntó a Theon por qué lo había salvado. La orca guardó silencio un buen rato, mirando fijamente el fuego. Había visto demasiada muerte. Y, finalmente, dijo, demasiados rostros que la atormentaban. Al oír la voz de Ellen, pensó en cada vida que había arrebatado, en cada orden que había seguido sin rechistar, y decidió que, solo por una vez, salvaría en lugar de destruir. La mano de Theron se movió, dudó y luego se posó en el hombro de Eilen. El tacto era cálido y firme, lo que lo asentó. Ninguno de los dos se movió durante un largo instante. El fuego crepitaba entre ellos. Los días se convirtieron en rutina. Allí cazaban, cocinaban y atendían heridas que se estaban curando. Eilen ayudaba en lo que podía, recuperando poco a poco las fuerzas. Adoptaron un ritmo tranquilo. Mañanas tranquilas, tardes llenas de historias, noches sentadas junto al fuego, y el silencio se sentía cómodo en lugar de vacío. Theron no se parecía en nada a los orcos de las pesadillas de Eilen. Era cuidadosa con su fuerza, reflexiva al hablar y sorprendentemente delicada al revisar las heridas de Ian. Sus manos eran enormes y estaban llenas de cicatrices, pero vendaban con precisión y preparábanse con paciencia. Ellen se encontró observando esas manos más de lo debido. Se encontró escuchando los pasos de Theron. Se sintió decepcionado cuando Theon salió y aliviado cuando ella regresó. Era peligroso. Era una tontería. Era imposible. Pero 2 semanas después de su recuperación, cuando desperté de una pesadilla sobre la avalancha, jadeando y temblando, Theon estaba allí. La orca cruzó la habitación sin decir palabra. Se sentó en el borde de la cama y simplemente colocó la mano sobre el corazón acelerado de Ellen hasta que el pánico se desvaneció. Un león se había vuelto a dormir con ese peso cálido aún presionado contra su pecho, y por primera vez en 15 años, se sintió a salvo. La verdad se derrumbó en la 4ª semana, llevada por los cascos de los caballos de guerra y los gritos de los guerreros orcos. El león estaba fuera cortando leña cuando los oyó venir. Su primer instinto fue correr. Pero Teren estaba adentro, y algo en el pecho de Eilen se negaba a abandonarla. Apenas había cruzado la puerta cuando llegaron. Una docena de guerreros orcos con armadura completa, armas desenvainadas, rodeaban la cabaña. A la cabeza estaba una mujer orca, aún más imponente que Theon, con la misma piel gris tormenta y ojos ámbar, con una armadura que brillaba con insignias reales. Theon salió de inmediato, colocándose entre Legion y los guerreros. Su voz había sido serena, controlada por completo,
la comandante, a saludar a su hermana, el cabello de la reina orca. La sangre de Elian se había helado. La princesa Kira Rompetormentas había mirado más allá de su hermana, hacia donde Ellen estaba de pie en la puerta, y su expresión había sido puro desprecio. Exigió saber por qué Theron había estado ausente de su mando durante un mes, por qué había abandonado su puesto, porque había quebrantado la ley sagrada. Theron se había mantenido firme. Había salvado su vida, había dicho, una vida humana cuando ella había tomado tantas. Fue su elección, y aceptaría las consecuencias. Kira había reído fría y mordazmente. Una humana, había dicho. ¿Sabía quién era esa humana? Cuando Ilan dio un paso al frente para protegerla, la cadena alrededor de su cuello se enganchó en su collar, y el anillo se soltó. Plata reflejando la luz, el escudo grabado repentinamente visible para todos. Los ojos de Kira se fijaron en él al instante. El escudo de Asford. Kira había reconocido el escudo. Había estado en la incursión hacía 15 años. Fue ella quien lideró el ataque que destruyó el hogar de Ellen, mató a su familia y quemó todo lo que amaba. Y Theron también había estado allí. Un joven guerrero que cumplía órdenes, parte de la fuerza que le había arrebatado todo a Illen. La confrontación estalló más rápido de lo que ninguno de los dos pudo preparar, y Theon se negó. Se negó rotunda y absolutamente. Illen estaba bajo su protección, declaró. Cualquier daño que le hicieran tendría que pasar primero por Theon. Cara le había dado una opción. Regresar al campamento de inmediato y enfrentar el juicio de su madre, dejando al humano a su suerte, o quedarse y ser declarada traidora al clan. Theron había tomado su hacha. Entonces Theon hizo algo que conmocionó a todos. Se quitó los tirantes del clan, los símbolos de su rango y posición, y los dejó caer en la nieve a los pies de Kira. Si proteger a Illen la convertía en una traidora, entonces era una traidora. No regresaría. No abandonaría al humano que había salvado. Y si Kira quería llevarse a Illen, primero tendría que matar a su propia hermana. Kira le había dado 3 días. 3 días para que recobrara el sentido y regresara o desapareciera tan completamente que ni siquiera ella pudiera encontrarla. Permanecieron en silencio durante lo que parecieron horas. Finalmente, Illen habló, con una voz apenas superior a un susurro. ¿Por qué? ¿Por qué tirarlo todo por alguien cuya familia Theron había ayudado a destruir? Theron se giró hacia el entonces, y hubo lágrimas en esas mejillas grises como la tormenta. Porque hace 15 años, Theron había sido una guerrera que cumplía órdenes. Hoy, era una mujer que tomaba una decisión. Y eligió a Illen. Illen había cortado la distancia entre ellos y presionó su frente contra el pecho de Theron, sintiendo ese latido masivo bajo la piel y la armadura de Orc. No perdonó la incursión. Nunca olvidaría a su familia. Pero Theron no era el mismo guerrero que había seguido esas órdenes. E Illen no era el mismo hijo del señor que había huido a las montañas. Ambos eran personas diferentes ahora. Y tal vez, solo tal vez, esas personas merecían una oportunidad. Los cazadores los encontraron 6 semanas después en un sistema de cuevas en las profundidades de las montañas Colmillo Helado. Kira le había dicho a Theon que su madre se estaba muriendo. Una enfermedad en la sangre que la había consumido durante meses. Le quedaba quizá 1 año, quizá menos. Y exigió el regreso de Theron no para castigarla, sino para verla por última vez. Pero el humano no podía venir. Si Illen pisaba territorio Rompetormentas, sería ejecutado en cuanto lo vieran. Illen había hecho lo más valiente de su vida. Le había dicho a Theron que se fuera, no para siempre, solo por esto. Ver a tu madre. Dile adiós. Ellen Aspereria. Theron había agarrado el rostro de Ellen con sus enormes manos, sus ojos ámbar desesperados y decididos. Volvería. Nada la mantendría alejada. 3 meses. Prometió volver en 3 meses. Se despidieron en esa cueva. Illen había puesto el anillo de su madre en la palma de Theron. Una promesa de que esperaría. Se había quitado el colgante de la marca del clan y se lo había puesto a Ellen en el cuello. Una promesa de que volvería. Entonces Theon lo había besado con fiereza y con fervor delante de su hermana, los cazadores y todo el mundo orco. Pasaron 3 meses, luego 1 cuarto, luego 1 quinto. Ilan se había mudado a un pequeño asentamiento humano al borde de la montaña, trabajando como carpintero, manteniendo la cabeza gacha. Cada día se tocaba el colgante en el cuello e intentaba no dejar morir a Ope. Cada semana que pasaba más allá de los 3 meses se sentía como una traición, aunque sabía que la muerte y el deber podrían habérsela llevado. Tal vez la reina orca le había prohibido el regreso. Tal vez Teren se había visto obligada a quedarse.
Tal vez se había dado cuenta de la imposibilidad de su situación. Tal vez había encontrado a alguien más adecuado, alguien de su propia especie. O tal vez estaba muerta y él nunca lo sabría. En el día 150, exactamente 5 meses después de su separación, un león estaba en la carpintería cuando oyó la conmoción exterior, con gritos y un miedo infernal en las voces. Un orco se acercaba, solo, pero armado. El león corrió más rápido que nunca, con el corazón palpitante, la esperanza y el terror en guerra en su pecho. Irrumpió en la plaza justo cuando Teren llegó, enorme, con cicatrices de batalla y vivo. Sus miradas se cruzaron a través de la multitud. Teren sonrió, rota y aliviada, y abrió los brazos. A el león no le importaron los humanos que lo observaban, ni los guardias del asentamiento, ni la imposibilidad de la situación. Corrió directo a esos brazos. Fue levantado del suelo, abrazado con tanta fuerza que apenas podía respirar. Teren regresó. Abandonaron el asentamiento ese mismo día, antes de que las preguntas se convirtieran en acusaciones. Recogieron las pocas pertenencias de Illen, no se despidieron y caminaron juntos hacia las montañas. Esa noche, acampando bajo las estrellas, Teren le contó todo a Ellen. Su madre murió 2 semanas después de la llegada de Theon. Pacífica al final, con Teren sosteniéndole la mano, las últimas palabras de la reina Morgan fueron una pregunta. ¿Eres feliz? Teren le dijo la verdad, que había encontrado a alguien que la veía como algo más que una guerrera, más que una princesa, más que un arma, alguien que la hacía querer ser mejor que la violencia para la que la habían criado. Su madre no lo entendió, pero aceptó. Le dijo a Teren que viviera una vida que importara, incluso si no era la vida que ella había planeado. Después del funeral, comenzó la verdadera batalla. Los ancianos del clan exigieron que Teren ocupara el lugar de su madre como cogobernante con Kira. Los guerreros esperaban que volviera al mando. Los nobles le ofrecieron alianzas matrimoniales para asegurar su lealtad. Todos asumieron que el dolor y el deber la traerían de vuelta al redil, pero Teren rechazó cada oferta, cada exigencia, cada expectativa. Se presentó ante los clanes reunidos y renunció a sus títulos, su herencia, su lugar en la línea real. Les dijo exactamente por qué, que había encontrado algo más valioso que el poder, y que se llamaba Illian Asford. La furia fue inmediata. Peticiones de ejecución, demandas de justicia sangrienta, acusaciones de traición y deshonra. Kira lo silenció a todos. Como nueva reina, su palabra era ley, y su palabra era que Teren había servido al clan con honor durante 28 años. Había liderado ejércitos, ganado batallas, derramado su sangre por su pueblo. Si decidía marcharse ahora, se había ganado ese derecho. Pero había condiciones. Entonces nunca podría regresar a tierras orcas, nunca podría reclamar sus títulos, nunca podría hablar de su sangre real. Y sí,